Y ahora momento de análisis post-electoral y pre-balotaje, por más que falta todavía cerca de un mes. Está Eduardo Botinelli, le pedimos naturalmente que adelantara su columna de esta semana para, con los datos bien fresquitos, hablar de lo que dejó el domingo y de cómo empieza la carrera rumbo a la segunda elección o segunda vuelta. Eduardo, gracias por estar y bienvenido. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Te propongo empezar en primer lugar evaluando, en un sentido general, destacando lo que te parezca más importante, lo que ocurrió ayer. Bueno, sí, sin entrar en las cifras que ya se han manejado mucho, hay datos cualitativos importantes que hacen a lo que viene hacia adelante. Podemos ver cuantitativamente el peso de los bloques, pero desde el punto de vista de la representación parlamentaria ha tenido unos resultados que son muy importantes y otros que despiertan incertidumbres o respuestas que tienen que dar quienes van a estar compitiendo a partir de ahora. Claramente el senador 16 del Frente Amplio termina, digamos, generando un hecho muy relevante, porque una cosa es una competencia de 15 senadores contra 15 senadores y quien define es la vicepresidenta, el cargo que termina ocupando el puesto 31 en la Cámara de Senadores. Eso sería una eventual mayoría sujeta al resultado del balotaje. Exactamente. Esa sería el escenario de más paridad en ese caso. Bueno, tener el senador 16 lleva a que ninguna posibilidad tiene la coalición de tener una mayoría en la Cámara de Senadores. Pero en la Cámara de Diputados pasó algo distinto y esto sucede porque hubo un hecho importante y es que volvemos a tener un Senado con 3 partidos nada más. La no entrada de ningún otro partido llevó a que el Frente Amplio alcanzara la banca 16, por más que en algún momento estuvo en disputa incluso alguna del Partido Nacional, pero digamos, la banca 16 termina dándose fundamentalmente porque no hay otros partidos disputando, por lo tanto la base de cálculo es mucho menor, claro, porque hay menos partidos compitiendo por las bancas. En la Cámara de Diputados, como sí participan más partidos, porque está el ingreso de Cabildo Abierto con 2 bancas, del Partido Independiente con 1 banca y de Identidad Soberana con 2 bancas, hace que la distribución de las bancas sea distinta y llevó al Frente Amplio con 48 bancas y la suma de los partidos de coalición 49. Entonces, tenemos un escenario donde el Frente Amplio claramente tiene su mayoría en el Senado, pero no tiene ni mayoría propia y además tiene menos bancas que la suma de los partidos de la coalición. Y Salle, ya estábamos viendo, no va a aparecer como un socio, ¿no? Entonces, lo que aparece ahora es, por un lado, desde el Frente Amplio, cómo transmite el mensaje y la importancia de la banca 16. No es fácil entender para la totalidad de la población cuál es el peso, la importancia que tiene eso. El otro es, bueno, al otro sector que quizás sí mire con más lupa, cómo va a ser para no teniendo mayoría en diputados gobernar en caso de ser gobierno. Y al revés, es el desafío para la fórmula Delgado-Ripoll, digamos, ¿no? Y Delgado-Ripoll tiene la fórmula doble, porque no tiene mayoría en diputados, tampoco tiene posibilidad de hacer alianza con otro, porque no lo va a hacer con Salle y del otro lado está el Frente Amplio, y además no tiene posibilidad de alcanzar la mayoría en el Senado. Entonces, de los dos lados van a tener que explicar un poco más, con una ventaja clara del Frente Amplio en términos de tener ya asegurada la mayoría parlamentaria en el Senado. Antes de empezar con la carrera del balotaje, un mínimo comentario. ¿Cuánto, en términos prácticos, facilita a un eventual gobierno, para el caso de que le tocara ser presidente a Orsi, tener la mayoría en el Senado aunque no la tenga en la Cámara Baja? ¿Hay cuestiones prácticas que deja a salvo ese escenario o en lo global la complicación en todo caso es que hay que negociar la mitad pero hay que negociar igual? No, la mayoría de las cosas relevantes, importantes, pasan por las 2 cámaras o por la Asamblea General. Hay trámites que van solo por el Senado, venias, ¿no? Es decir, pero en realidad en general son trámites, salvo alguna cosa que se tranque por algún antecedente muy complicado. En general son trámites los que se llevan ahí. Entonces, no aparece como un diferencial en sí mismo para el funcionamiento tenerla, sí, en el Senado. El problema está en no tenerla en diputados. Otra pregunta bien breve, pero en este caso que le cabe, digamos, a cualquiera de las 2 posibilidades de nuevo gobierno. ¿Qué pasa con, por ejemplo, las mociones de censura de ministros o ministras cuando un gobierno no tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara Baja o por lo menos en una de esas cámaras? Y bueno, queda una situación media de bloqueo, ¿no? Es decir, en realidad lo que se necesita siempre es el respaldo parlamentario y al no tener mayoría propia va a necesitar la negociación.
En realidad el principal punto que tenemos hoy, que es diferente a todo lo que hemos tenido, por lo menos en las últimas décadas, es la necesidad de negociación entre los bloques que se fueron conformando. Si es que los bloques siguen tal como están, ¿no? Porque también hay un tema planteado arriba de la mesa y es, la coalición tiene tres funciones. La coalición electoral, es decir, se juntan determinados partidos, conforman un programa único o alguna propuesta única para competir y triunfar. Si triunfa, va a ser una coalición legislativa para legislar, parlamentar y cabe la posibilidad o no, puede no incluirse, una coalición de gobierno. Bueno, si la coalición no gana, la coalición de gobierno ya no va a existir, no tiene posibilidad. Y la coalición legislativa y parlamentaria hay que ver cómo se desarrolla, es decir, cuál es el planteo presente y futuro de la coalición en función también de cómo quedó armada, que es un cambio muy importante que surge de esta elección. Para cerrar, ahora sí pensando en lo que viene, ¿no? Porque de alguna forma del punto de partida ya hablamos con estos aspectos que destacaste de lo que dejó la votación de ayer, domingo. ¿Qué daban, grosso modo, los escenarios de eventual balotaje Delgado-Orsi de Factum, la empresa en la que te desempeñás, hechos antes de las elecciones nacionales? Bueno, ahí tenemos, primero, escenarios que el escenario de la elección de octubre de las encuestas fue muy similar a lo que efectivamente ocurrió. Por lo tanto, los ejercicios previos sirven para tener un panorama. Después de cómo se dan los hechos políticos, puede surgir transformaciones. Pero todos los estudios han mostrado distancia de Orsi sobre Delgado entre 3, 4 puntos, en algún momento 7. Pero lo que no ha habido es lo contrario. E incluso en las encuestas de Factum, que siempre dieron a la coalición por encima del Frente Amplio, daba el escenario inverso en la segunda vuelta. Es decir, teniendo el escenario actual, 47% de votos de la coalición y 44% del Frente Amplio, el escenario hacia la segunda vuelta ya no mostraba una situación invertida, si se quiere, ¿no? Y esto es esperable. Es esperable dos cosas. Primero, que la coalición pierda votos es esperable. La gran incógnita es cuánto. Si se parece mucho más al año 99, donde Valle perdió cerca de 2 puntos porcentuales, o seguramente no a la del 2019, donde hubo una pérdida mucho mayor, de los en torno de 7 puntos. De la calle Pou. De la calle Pou en 2019. Lo otro es que siempre, en todo el balotaje, la candidatura del Frente Amplio votó más que lo que votó el Frente Amplio en la primera vuelta, en el entorno de 4 a 5 puntos porcentuales. La última fue 8. La última tiene algunas características muy particulares que no es comparable a la situación actual. Y lo último, con respecto a lo que decía de cómo quedó la coalición. La coalición cambió su arquitectura. Teníamos una coalición donde teníamos una cabeza, 2 jugadores del medio, digamos, en términos de peso político, y que eran bisagra absoluta para obtener la mayoría, y 2 jugadores menores, ¿no? El Partido Independiente y el Partido de la Gente. Hoy la coalición está armada con un jugador central, que es el Partido Nacional, mayoritario, un socio mayoritario, que es el Partido Colorado, y 2 socios minoritarios, que son Cabildo Abierto y el Partido Independiente. También son fundamentales para obtener mayoría porque quedó muy ajustado cualquier negociación que se pueda dar. Pero cambió esa fisonomía. Eso hace que la coalición quedó mucho más reducida que en 2019, tiene 7 puntos menos que lo que tenía en 2019, pero es mucho más compacta, ¿no? Por eso hablamos de que las pérdidas probablemente sean mucho menores a las del 2019. La duda es si están en el entorno de los 2,5 puntos o de 1,5 puntos, que es lo que sucedió en 2014, 2009 y el año 99. Muchas gracias, Eduardo, y te esperamos.